Oficialmente transferí la propiedad de nuestra casa a mis padres. Ya que Charles y yo estábamos contemplando el divorcio. Con una actitud fría y distante. Charles me señaló y cruelmente exigió que me fuera de la casa. Desató una andanada de insultos. Todo mientras sus padres estaban sentados allí con sonrisas alegres. Apoyando silenciosamente sus acciones. A pesar de sus duras palabras. Permanecí impasible. Había anticipado este momento. Preparándome tanto mental como emocionalmente. Había empacado mis maletas con anticipación y sin dudarlo salí tranquilamente de la casa. No tenía ni idea de la tormenta que estaba a punto de golpearlos. Completamente inconscientes de la gravedad de la situación que habían creado. Mi nombre es Mary y recientemente cumplí 55 años. Han pasado muchos años desde que Charles y yo nos casamos. Y nuestros hijos ahora son adultos y viven vidas independientes. Lejos de nosotros. Solía vivir la vida de una trabajadora asalariada común. Pero ahora. Gracias a la presentación de una amiga. Paso mis días enseñando a otros cómo hacer accesorios hechos a mano. Un pasatiempo que se ha convertido en una profesión satisfactoria. Este nuevo capítulo en mi vida me ha traído una inmensa alegría y satisfacción. Cada día encuentro satisfacción en mis interacciones con mis alumnos. Y el simple acto de la artesanía se ha convertido en una fuente de consuelo y paz para mí. Algunos pueden desaprobar convertir un pasatiempo en una carrera. Pero estoy genuinamente contenta. Charles y yo nos conocimos por casualidad en la empresa donde solía trabajar. Él trabajaba en una empresa cliente y, a través de eventos relacionados con el trabajo y reuniones sociales. Nuestra relación se fortaleció. Eventualmente nos enamoramos y decidimos casarnos. A los 5 años de nuestro matrimonio. Fuimos bendecidos con un hijo hermoso y sano. Creció hasta convertirse en un joven brillante. Se graduó de una prestigiosa universidad y ahora está felizmente casado y vive una vida exitosa y plena. A pesar de los logros de nuestro hijo. La relación entre Charles y yo se deterioró con el tiempo. El hombre una vez cariñoso y considerado con el que me casé se transformó lentamente en alguien a quien apenas podía reconocer. Charles se volvió exigente. Tratándome más como una sirvienta que como una compañera. Sus demandas y preferencias en constante cambio se convirtieron en una carga insoportable. Y nada de lo que hacía parecía complacerlo. Últimamente se enojaba rápidamente. Culpándome por las cosas más triviales. El abuso verbal se ha vuelto más frecuente. Dejándome emocionalmente agotada y desgastada. Por mucho que intenté mantener la paz y mantener unida a nuestra familia. Se hizo evidente que la persona en la que se había convertido Charles no era alguien con quien pudiera seguir viviendo. El amor y el respeto que alguna vez definieron nuestro matrimonio se habían erosionado. Reemplazados por la ira y el resentimiento. Al salir de la casa. Supe que esta era la decisión correcta. No solo para mí. Sino para mi futuro. Era hora de reclamar mi paz. Mi felicidad y mi sentido de mí misma. Aunque nuestro matrimonio duró muchos años y una vez estuvo lleno de amor y promesas. Ya no podía ignorar la realidad de nuestra situación. Le había dado a Charles innumerables oportunidades para cambiar. Para reconocer cuánto me estaba lastimando. Pero esas oportunidades fueron ignoradas. Ahora. Al entrar en esta nueva fase de mi vida. Me siento llena de una sensación de alivio al saber que he tomado la decisión correcta para mí. No es fácil alejarse de una vida que has construido con alguien. Pero a veces es necesario dejar ir para encontrar tu propia felicidad. He estado anhelando escapar de esta vida y comenzar de nuevo. Pero estoy atada por una hipoteca sin pagar. Para empeorar las cosas. Charles renunció a su trabajo de la nada. Sin dar una razón clara. Y ahora pasa sus días holgazaneando por la casa. Apenas mueve un dedo para ayudar con cualquier cosa. Dejándome a mí la tarea de manejar todas las tareas y responsabilidades por mi cuenta. La casa en la que vivimos fue reconstruida recientemente. Y yo fui quien lo hizo posible. Ahorré dinero poco a poco. Administrando cuidadosamente las finanzas para financiar su reconstrucción. Esta casa representa mucho más que un simple lugar para vivir, encarna mis sueños. Mi trabajo duro y todo lo que he deseado. Es un hogar en el que puse mi corazón y no soporto la idea de que caiga en manos de Charles si me voy.
Más allá del problema de la hipoteca. Esta casa es un símbolo de mis aspiraciones. Fui meticulosa en su diseño, asegurándome de incluir características como una cocina espaciosa. Algo que siempre había querido. Si bien Charles hizo algunos aportes al principio, yo fui quien cubrió todos los costos. Y esperaba que mis deseos fueran respetados. A pesar de las dificultades que enfrentamos en el camino, la casa finalmente se hizo realidad. Con todas las características que había soñado. Sentí una abrumadora sensación de alegría cuando nos mudamos. Ver mi trabajo duro convertirse en algo tangible fue increíblemente satisfactorio. Sin embargo, el costo de la construcción terminó siendo mucho más alto de lo que estimamos inicialmente. No tuvimos más remedio que asumir un préstamo mucho mayor de lo previsto. Asumir una carga financiera tan significativa a nuestros 55 años fue una decisión difícil. Pero creía que la felicidad que prometía nuestra nueva casa haría que valiera la pena el esfuerzo. Para mí, la casa era un sueño hecho realidad. Pero Charles no estaba tan emocionado. Estaba de mal humor. Sus quejas persistían porque sus opiniones no se reflejaban tanto en el diseño final como esperaba. Incluso llegó a decir que la casa era una pérdida de dinero, comparándola con tirar dinero por el desagüe. Ignorando sus quejas, seguí adelante, sabiendo que la casa era todo lo que había esperado. Pero su actitud empeoró gradualmente. Charles dejó de hablarme, recurriendo a comportamientos infantiles como dejar basura esparcida y desordenar la casa a propósito. Pequeños actos rencorosos destinados a irritarme. Cada día me preguntaba cuándo terminaría esta tensión. ¿Cuándo podría finalmente liberarme de este ciclo tóxico? Estos pensamientos pesaban constantemente en mi mente mientras trataba de navegar por el delicado equilibrio entre mi amor por el hogar que construí y un matrimonio tenso que ahora amenazaba con sofocarme. Unos meses después de que nos mudamos a la nueva casa, sucedió algo inesperado. El timbre sonó una tarde. No esperábamos visitas. Así que tenía curiosidad por saber quién podría ser. Mientras me preparaba para dirigirme a la puerta, Charles, sorprendentemente, se levantó antes de que yo pudiera. Me pareció extraño, ya que rara vez hacía ningún esfuerzo por involucrarse en nada en estos días. Parecía que sabía quién era el visitante. Después de un rato, se escucharon voces alegres y risas desde la entrada. Un marcado contraste con la tensión habitual en nuestro hogar. Cuando la puerta de la sala de estar se abrió lentamente, reveló a los visitantes. Cuando abrí la puerta, me saludaron los rostros de mis inesperados suegros, Kevin y Caroline. Verlos siempre fue una fuente de tensión para mí. Desde el momento en que Charles y yo anunciamos nuestro matrimonio, me trataron con frialdad, criticándome por mi estatus social más bajo y mostrando una actitud incómoda incluso el día de nuestra boda. Su interferencia tampoco se detuvo después de la boda. Y cada encuentro con ellos me dejaba sintiéndome incómoda. Siempre preguntándome cómo manejar la situación. Con el tiempo, a medida que nuestro contacto con ellos disminuyó, pensé que las cosas podrían haberse calmado. Por eso su repentina visita me tomó por sorpresa. Los saludé cortésmente, tratando de ocultar la ligera tensión que sentía. Pero pasaron junto a mí sin decir una palabra. Uno de ellos incluso me golpeó el hombro como si yo no estuviera allí. Inmediatamente comenzaron a maravillarse con la casa. Particularmente la espaciosa y fácil de usar cocina que había diseñado con tanto cuidado. Charles, ahora ansioso y orgulloso, les dio un recorrido completo por la casa, mostrando todos los detalles. Cuando regresaron a la sala de estar, sus expresiones parecían satisfechas, como si estuvieran impresionados. Pero entonces el rostro de Charles se endureció y de repente me alzó la voz, exigiéndome que me apresurara y preparara té y bocadillos para sus padres. Su tono me tomó por sorpresa y me apresuré a preparar todo lo más rápido que pude. A pesar de mis mejores esfuerzos, Kevin y Caroline parecían insatisfechos, haciendo comentarios sutiles sobre la hospitalidad. Kevin, en particular, apenas terminó su té antes de expresar su insatisfacción. Aunque se tomó un momento para elogiar el interior de la casa. Luego,
con una amplia sonrisa en su rostro. Charles invitó a sus padres a vivir con nosotros en la casa. Habló como si yo ni siquiera estuviera allí. Como si mis pensamientos y sentimientos no importaran. Sus padres parecieron tomarse sus palabras en serio y se fueron poco después. Satisfechos con la idea. Mientras los veía irse. No pude evitar sentir que la enorme brecha entre Charles y yo se ampliaba aún más. Él se reía y charlaba con sus padres. Algo que no lo había visto hacer en mucho tiempo. Y me recordó lo distante que se había vuelto conmigo. Después de ese día, los padres de Charles comenzaron a visitarnos con más frecuencia. Al principio, eran solo unas pocas veces al mes. Pero pronto sus visitas aumentaron a varias veces por semana. Antes de darme cuenta, venían casi todos los días. Y con cada visita sus críticas hacia mí se intensificaban. No importaba lo que hiciera. Nunca era lo suficientemente bueno para ellos. Y Charles nunca me defendió. De hecho, comenzó a culparme más. Constantemente se quejaba de que yo no escuchaba. E incluso me acusó de causar estrés a su hijo. Lo que se sintió como un ataque sin fundamento. A pesar de lo frustrada y herida que estaba. Parecía que no podía encontrar el coraje para hablar. Cada vez que quería defenderme, las palabras se me quedaban atascadas en la garganta y todo lo que podía hacer era disculparme. Las visitas de los suegros no solo aumentaron, sino que comenzaron a venir incluso cuando yo no estaba en casa. A menudo llegando con Charles. Volvía a casa para encontrar latas de cerveza vacías y botellas esparcidas por la casa. Y alcohol derramado empapando la alfombra nueva que había comprado con tanto cuidado. La casa, por la que había trabajado tan duro para que fuera perfecta, comenzó a oler a alcohol y a sentirse sucia. Protesté. Por supuesto. Le pedí a Charles que interviniera. Pero él me ignoró, restando importancia a mis preocupaciones. Era como si mis sentimientos ya no importaran. La casa que había soñado. La casa que se suponía que era nuestro santuario. Se estaba convirtiendo lentamente en un lugar donde me sentía atrapada e impotente. Cuanto más venían sus padres, más me sentía como una extraña en mi propia casa. Y más distante se volvía Charles de mí. No podía entender por qué Charles, que no contribuía en nada a la casa, siempre era el primero en quejarse. Su creciente participación en el juego agregó otra capa de estrés a mi vida. Casi a diario. Encontraba boletos de apuestas desechados. Recordatorios constantes de su hábito arriesgado. No importaba cuántas veces intenté explicar los peligros del juego y el impacto que estaba teniendo en nuestras finanzas. Mis palabras caían en oídos sordos. Las pérdidas fueron devastadoras. Especialmente porque el dinero que estaba apostando era el resultado de mi arduo trabajo y largas horas. Casi un mes después de las frecuentes visitas de los suegros, se habían vuelto más audaces. A menudo viniendo cuando yo no estaba en casa. Un día regresé antes de lo esperado y los encontré descansando en mi casa como si fuera la suya. Los confronté. Pero sus comentarios sarcásticos y su actitud desdeñosa dejaron en claro que consideraban mi presencia una molestia. Frustrada y estresada por la pura audacia de Charles y sus padres, me di cuenta de que había llegado a mi punto de quiebre. En lugar de dejar que mis emociones se apoderaran de mí, sabía que tenía que idear un plan para abordar la situación. Durante este tiempo caótico, sucedió algo extraño. Los suegros visitaron un día cuando se suponía que yo estaría fuera. Su extraño momento me tomó por sorpresa y comenté sarcásticamente como siempre parecían evitarme, ignorando mis comentarios. Entraron descaradamente en la casa. Charles los saludó con una sonrisa de bienvenida y los condujo en un recorrido, mostrando diferentes áreas de la casa. Desde la cocina hasta el baño. No podía quitarme la sensación de que había una agenda oculta detrás de su visita. Inspeccionaron todo cuidadosamente, como si estuvieran evaluando el lugar. Cuando se fueron, tenían expresiones satisfechas en sus rostros, como si hubieran confirmado algo de lo que yo no estaba al tanto. Sintiéndome incómoda, le pregunté a Charles sobre la inspección. Él restó importancia a mis preocupaciones, diciéndome que no me preocupara e insistiendo en que no era asunto mío.
pero su comportamiento me hizo sospechar que me estaba ocultando algo. Sentí como si estuviera manipulando la situación. Aunque no podía entender cuál era su objetivo final. Todo lo que podía hacer era observar y esperar. Con la esperanza de descubrir la verdad. Entonces. Un día. Después de un largo día de trabajo. Llegué a casa y encontré un gran camión de mudanzas estacionado frente a nuestra casa. El camión tenía el logotipo de una empresa de mudanzas llamada Moving Center. Me quedé atónita. Mientras me acercaba. Vi a Charles hablando con el conductor del camión y algunos representantes de la empresa. Cuando me notó. Rápidamente apartó la mirada y desapareció dentro de la casa. Evitando cualquier contacto visual. Mi corazón se hundió. Pero la mayor sorpresa llegó cuando mis suegros llegaron en el mismo momento. Me saludaron casualmente como si nada inusual estuviera sucediendo. Y Charles les dio la bienvenida adentro con los brazos abiertos. El ambiente se sentía tenso y no podía quitarme la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Cuando los seguí a la casa. Mis sospechas se confirmaron. Los muebles y pertenencias que había conocido durante años habían desaparecido. En su lugar estaban los muebles viejos y anticuados de mis suegros. Dispuestos como si se estuvieran preparando para mudarse permanentemente. Era como si mi casa. La casa por la que había trabajado tan duro. Se estuviera convirtiendo en la suya sin mi consentimiento. Me quedé allí incrédula. Tratando de procesar lo que estaba viendo. Sentí que mi mundo giraba fuera de control. Y se hizo evidente que Charles había estado planeando esto a mis espaldas durante algún tiempo. Sus padres parecían satisfechos. Como si finalmente se hubieran apoderado. Mientras yo me quedaba parada en medio de lo que solía ser mi hogar. Sintiéndome como una extraña. Me senté en el sofá. Rodeada por Charles y sus padres. Todos con sonrisas petulantes que dejaban en claro que tenían algo planeado. Su comportamiento irradiaba confianza. Como si hubieran estado esperando este momento. A pesar de sentirme ansiosa. Decidí quedarme callada y ver cómo se desarrollaban las cosas. Mis suegros intercambiaron miradas apresuradas y finalmente declararon que tenían algo importante que decirme. Insinuando un motivo oculto. Preparándome. Traté de mantener la calma. Charles dejó escapar un profundo suspiro antes de revelar lo que ya sospechaba, le había vendido la casa a sus padres. Luego. Sin rodeos. Propuso el divorcio. ¿Y sus padres? Asintiendo con la cabeza. Parecían complacidos consigo mismos. Sus rostros sonrientes mostraban que habían estado tramando esto todo el tiempo. A pesar de la impactante revelación. Mantuve la compostura. Había visto venir esto y me había preparado para este momento. Sin dudarlo. Firmé los papeles del divorcio. Me quité el anillo de bodas. Lo puse sobre la mesa y declaré con calma que me iría de la casa por un tiempo. Había sospechado de Charles y sus padres. Especialmente con sus crecientes visitas cuando yo no estaba cerca. Para confirmar mis dudas. Había instalado cámaras de vigilancia ocultas alrededor de la casa. Conectadas a mi teléfono. Monitoreaba sus conversaciones a diario y un día me topé con imágenes de Charles y sus padres discutiendo alegremente su plan para vender la casa. Conmocionada pero decidida. Sabía que tenía que actuar rápido. En los días siguientes. Hice planes en silencio para mi próximo movimiento. Utilizando la información que recopilé de las imágenes de vigilancia. Decidí transferir el préstamo de la vivienda. Que todavía estaba a mi nombre. A Charles. Si querían echarme de la casa por la que trabajé tan duro. También podrían hacerse cargo de la hipoteca. Después de todo. Los pagos mensuales de $5.500 siempre habían provenido de mi salario. Ganado con tanto esfuerzo. Dudaba que Charles y sus padres. Ahora desempleados. Pudieran manejar los pagos sin mi ayuda. Decidí no brindar más apoyo financiero. Una vez que todo estuvo en su lugar. Me mudé a mi nuevo hogar. Un espacio acogedor y bien organizado. Amueblado con artículos nuevos que había elegido cuidadosamente para este nuevo comienzo. Finalmente estaba libre de las cargas de mi antigua vida. Lista para comenzar un nuevo capítulo. En mi primer día libre, en mi nuevo lugar.
Disfruté la idea de tener un descanso muy necesario. Dormí hasta tarde, disfrutando de la tranquila paz de mi nuevo entorno. Pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormida de nuevo, sonó el timbre inesperadamente. Para mi sorpresa, Charles y sus padres estaban en mi puerta. Sin ser invitados. Sin esperar una respuesta. Irrumpieron en mi casa. Claramente molestos. Extendieron un documento frente a mí y me acusaron de cambiar el nombre del préstamo de la vivienda sin su permiso. Aparentemente, habían recibido la documentación poco después de que me fui. Y fue una sorpresa para ellos. Sus expresiones de incredulidad me dijeron que no habían anticipado esto. Charles y sus padres explicaron enojados que estaban desempleados y que no podían pagar los altos pagos mensuales. Charles, en un arrebato de furia, declaró que no pagarían el préstamo. Como si se negara a enfrentar la realidad de la situación. Con calma. Traté de explicar las consecuencias de no pagar la hipoteca. Les dije cómo los intereses y los cargos por mora se acumularían, aumentando la cantidad final que adeudarían. Charles parecía escéptico al principio. Pero mientras buscaba información en línea, su expresión cambió rápidamente. El peso de lo que había hecho finalmente se hundió. La conmoción y la angustia cruzaron su rostro cuando se dio cuenta de la carga financiera que ahora recaía únicamente sobre sus hombros. Les sugerí que buscaran nuevos trabajos para comenzar de nuevo. A medida que la realidad de la situación se hacía evidente, sus rostros se pusieron aún más pálidos. Admitieron que no tenían ahorros ni activos a los que recurrir. Y Charles estaba agobiado por importantes deudas de juego. Sin ingresos estables en los que confiar. Desesperados. Me suplicaron comprensión y ayuda. Recordándome los años que habíamos pasado juntos. Pero permanecí impasible ante sus súplicas. Después de todo lo que me habían hecho pasar, no iba a volver a caer en la trampa de ayudarlos de nuevo. Frustrados por mi negativa, intentaron culparme para que lo reconsiderara. Pero rápidamente cerré la puerta a sus intentos de arreglar la situación. Su desesperación creció y, en un último esfuerzo, me denunciaron a la policía, acusándome de cambiar la hipoteca sin su consentimiento. No pasó mucho tiempo para que las autoridades intervinieran y, finalmente, Charles y sus padres fueron desalojados de mi propiedad. Enfrentando graves dificultades financieras, se vieron obligados a mudarse a un apartamento más pequeño y asequible en las afueras de la ciudad. Charles logró conseguir un trabajo a tiempo parcial, lo que le ayudó a mantener a sus padres. Aunque estaba lejos de la vida de comodidades que alguna vez habían disfrutado. Mientras tanto, mi vida se mantuvo estable y me concentré en mi carrera. Libre del caos que habían traído a mi mundo. En mi tiempo libre, comencé un blog sobre manualidades. Algo que siempre me había apasionado. Para mi sorpresa, el blog ganó atención y pronto estaba ganando ingresos adicionales. Duplicando lo que ganaba cada mes. Las solicitudes para que impartiera talleres y cursos llovieron. Y me encontré más ocupada que nunca. Pero de una manera que me trajo alegría y satisfacción. No tenía planes de volver a casarme. Después de todo lo que había pasado, me di cuenta de que estaba contenta navegando por la vida por mi cuenta. Un día, mientras revisaba mis viejas pertenencias, me encontré con un viejo libro de cuentas domésticas de los primeros días de mi matrimonio. Al hojear sus páginas, recordé las dificultades financieras que Charles y yo habíamos enfrentado juntos. Lo duro que habíamos trabajado para llegar a fin de mes en ese entonces. Pero en lugar de sentirme triste, sentí una sensación de resolución. Había recorrido un largo camino desde aquellos primeros días. Y ahora estaba construyendo una nueva felicidad para mí. En mis propios términos. Volví a colocar el libro de cuentas en el estante. Sabiendo que había cerrado ese capítulo de mi vida para siempre. Lista para abrazar el futuro con confianza.